Juntos, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, aleluya. Puede tomar su asiento. Tremendo, ¿no? Esto es lo que cada cristiano o cada padre de familia debería hacer. Amén. Bueno, en primer lugar yo quiero darle las gracias a cada uno de los hermanos por las oraciones, por mi padre. Sé que está bastante delicado de salud, pero comparto siempre con mi esposa y nosotros tenemos un Dios que todo lo puede. Que todo lo puede. Y por muy difícil que esté la situación, nosotros creemos en ese Dios que puede hacer lo que quizás muchos piensan que no se puede. Y nosotros hemos visto cosas grandiosas y Dios se ha movido de una manera especial y no dudamos que Él lo seguirá haciendo. Muchas gracias por sus oraciones y también gracias por las oraciones que cada uno ha hecho por la mamá de nuestro hermano Lenilson también. Amén. Y es así donde deberíamos nosotros unirnos en oración siempre. Dios es el único que obra. Muy bien, hermano, vamos a ir el tema que yo le he puesto hoy es la crianza cristiana. Amén, porque a crecer hijos, cualquiera puede crecer, ¿no? Es darle el alimento, darle lo que necesita, darle la ropa, pero la crianza cristiana va más allá que eso, es darle valores cristianos, valores morales, valores que se mantengan en la verdad. Entonces el texto que estamos leyendo hoy en Deuteronomio capítulo 6, Moisés les dice, está conmigo, ¿verdad? Dice, oye Israel, Jehová, dice, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y ese uno, hermanos, es un compuesto de unidad. Usted recuerda cuando en Génesis también dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nada más quiero dar este ejemplo rápido, ¿verdad? Pero mi esposa y yo decimos somos uno, ¿no? Somos uno. Pero usted cuando nos ve dos, ¿verdad? Amén. Entonces, y la misma idea es aquí, hermano, es que es uno en composición, pero nosotros no negamos ahí que, o mejor dicho, nosotros podemos ver ahí la Trinidad. Ese uno es Elohim. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Ahí Dios es Elohim, es uno, pero es plural. Es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a ir al tema que tenemos hoy, la crianza cristiana. Sean bienvenidos los hermanos que acaban de llegar. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Y para cada uno de nosotros es un compromiso grande criar hijos cristianos. Hijos en primer lugar que amen a Dios sobre todas las cosas. Que amen a Dios. Que amen su palabra y que no solamente la amen así superficialmente, es decir, voy a la iglesia porque mi papá me lleva, no, que lo amen, que sientan la necesidad de alimentarse de esta palabra. Amén. Que se desvivan por esta palabra, ¿verdad? Así como se desviven por otras cosas, ¿verdad? No, nuestros hijos deberían amar a la palabra de Dios, pero el compromiso es nuestro. Usted recuerda cuando Jesús dice en Mateo capítulo 29, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, es lo que dice, ¿verdad? Hacer discípulos a todas las naciones. Pero para los padres el cumplir este mandamiento empieza en el hogar, no empieza afuera, ¿no? Y el problema de nosotros a veces es que nosotros empezamos afuera, pero no, nuestros hijos, ¿cómo están nuestros hijos? ¿Están siendo criados en la palabra de Dios?
¿Les damos tiempo nosotros para dedicarnos con ellos a estudiar las Escrituras? Es nuestro compromiso, hermano. Y como les decía al principio, no solamente es darle la comida, ahí te queda todo lo que necesites, no. Es más que eso. Es que cada uno de nosotros nos sentamos con nuestros hijos y compartamos las Escrituras, abramos las Escrituras, y ahí en el versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios ¿de todo qué? Con toda tu alma, de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y para todos los padres que están en esta tarde, o que estamos en esta tarde, incluyéndome a mí, ¿verdad? Hay que enseñarle a nuestros hijos las Escrituras, que amen a Dios sobre todas las cosas. A veces nosotros en el proceso de la enseñanza nos preguntamos, ¿no?, si estamos haciendo bien. ¿Cómo debo crecer a mi hijo? ¿O cómo debo educar a mi hijo? Porque a nadie le dan clases de cómo ser padre, ¿verdad? Lo vamos aprendiendo, pero la Biblia nos da principio cómo hacerlo y lo estaremos viendo en estos versículos. Los padres en primer lugar deben hacer propio lo que ellos enseñan, es decir, lo que yo le voy a enseñar a mi hijo, yo tengo que creerlo y tengo que valorarlo, hermano, y en este caso es la palabra de Dios. Y lo que yo valoro, lo amo, y no solamente lo amo, sino que lo vivo. Es decir, que lo que yo le digo a mi hijo también tiene que ir de acuerdo con lo que yo vivo. Eso es así. Y no tiene que haber ninguna contradicción en eso. Yo tengo que vivir lo que le enseño a mi hijo. Amén. Yo les he contado en muchas ocasiones a ustedes que había un hermano atrás y que él gritaba, y el pastor predicando, y él gritaba, no se oye. ¿Usted recuerda eso? Y el pastor gritaba más fuerte, no se oye, decía el hermano. Y el pastor más fuerte gritaba, no se oye. Y le dice, pero ¿cómo no me oyes? Es que tus hechos hablan más que tus palabras. Amén. Así pasa en muchas ocasiones con nosotros, hermano. Hermano, una de las cosas que debemos entender como padres es que separados de Dios o separados de Cristo, no podemos enseñarle a nuestros hijos la voluntad de Dios. No podemos. Y tenemos que estar agarrados de Cristo para poder enseñarle la voluntad de Dios a nuestros hijos y que ellos vayan entendiendo. Desde pequeños, ¿no? Desde pequeños se les enseña. Usted recuerda el Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, estos siempre van a vivir con esa enseñanza en sus corazones. Pero no le vaya a pasar como un padre que dice que él quería educar a su hijo, pero estaba lejos de Dios. Pero él tenía muchísimas cosas materiales. Y en una ocasión se lleva a su hijo a sus terrenos, donde tenía todos sus animales, y le dice, mira mi hijo, todo esto es mío. Y el hijo le pregunta, papá, ¿y todo ese ganado? Le dice, refiriéndose a las vacas, ¿verdad? Y papá, todo eso es ganado. Bueno, dijo, algunos ganado y otros robados. ¿Qué enseñanza le estaba dando? ¿No? Hermano, tenemos que ser íntegros nosotros. Íntegros. Para que nuestros hijos vean nuestro ejemplo. Para que nuestros hijos vean nuestro ejemplo. Yo les decía que los padres en primer lugar deben hacer suyo lo que enseñan. Veámoslo en el versículo 6. Versículos 5 y 6. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. En primer lugar, si nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos que amen a Dios, ellos también tienen que ver el mismo ejemplo en nosotros. Que nosotros amamos a Dios. Que yo amo a Dios. Amén. Ellos tienen que ver ese ejemplo.
Y sigue diciendo, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A Dios se le ama con todo. Y nuestros hijos deben ver ese ejemplo en cada uno de nosotros. Yo sé que a veces nosotros decimos, es que mi niño está pequeño, todavía no entiende. Ya veremos en Proverbios donde dice que de pequeño se le corrige al niño. Amén. Lo que pasa es que la psicología de hoy en día nos ha echado a perder todo, ¿verdad? Los derechos humanos, todas estas cosas nos echó a perder todo. Ya no nos dan la autoridad, ¿no? Pero la Biblia dice que hay que corregir a nuestros hijos. Amén. Hay que enseñarle a nuestros hijos a que amen a Dios sobre todas las cosas. En el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre qué? Sobre tu corazón. Hermano, ustedes han visto, yo creo que cada uno de nosotros ha visto a los judíos, ¿verdad? Que se ponen sus filacterías en una cajita que andan aquí en la frente. ¿Ustedes lo han visto? Bueno, lo que andan ahí y se lo ponen en el brazo también, lo que ellos cargan ahí es esta porción de Deuteronomio 6:4. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Eso es lo que cargan ellos. Lo hicieron muy literal ellos, hermano. Pero Dios no quería que nosotros nos colguemos esas cositas ahí, hermano. Lo que Dios pide es que nosotros pensemos en esto. Que lo vivamos. Yo les llevo a un pasaje para que podamos verlo. En Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 5. Vamos a leer. Versículo 5. ¿Está conmigo? Ve hasta dónde llevaron esto los fariseos y los saduceos, los escribas. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 5. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen. Nosotros decimos, esos fariseos y escribas son unos hipócritas. Bueno, hermano, pero a veces nos pasa eso a nosotros. Hijo, pórtate bien. Hijo, lee la Biblia. Hijo, deberías orar, deberías tener comunión con Dios. ¿Y usted? ¿Y nosotros como padres? Allá están todos los niños, ¿verdad? Génesis 50 se están aprendiendo, ¿verdad? Y se los aprenden, los niños pasan aquí y lo dicen. ¿Y los papás? Ni Jesús lloró, se saben decirle. No, hermano, esto hay que tomarlo en serio. O sea, ¿cómo le puedo, con qué carácter, con qué autoridad yo le puedo decir a mi hijo, lee la Biblia? Y yo me paso viendo allá toda la tarde de televisión. Amén. Es lo que dice, ¿no? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es decir, en la silla donde se promulgaba la ley. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, quieren llevarlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, es decir, esas cajitas que le mencionaba, se las ponen en la frente, amén, las ensanchan, o sea, las hacían más
más grandes, ¿no? Para verse más espirituales. Amén. Y extienden los flecos de sus mantos. Y así ellos se veían más espirituales. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, maestro. Eso es lo que le encanta a mucha gente hoy en día. No, pero usted como padre, usted debería dar el ejemplo a su hijo. Amén. No basta, hermano, con decírselas verbalmente. Hay que ejemplificarlo. Es decir, usted tiene que ser ejemplo, ¿no? Para su hijo. Es como aquel padre que también se los he contado, ¿verdad? Que le dice, hijo, fíjate por dónde caminas. ¿Y qué le contestó el hijo? Yo se los he dicho muchas veces. Ah, fíjate tú porque yo te sigo a ti, le dijo, ¿no? Sí, nuestros hijos están siguiendo nuestro ejemplo, hermano. Yo le puedo decir un montón de cosas a mis hijos, pero ellos van a retener más mi ejemplo que las 1000 palabras que le dije. Amén. Usted tiene que ser ejemplo. Los padres, ¿no? Los padres de esta tarde que van a presentar a esa niña. Compromiso con Dios. Nosotros aquí servimos de testigos nada más, hermano. El compromiso es ante Dios. Amén. Y Dios en su misericordia va dándonos las capacidades, ¿no? Para poder hacerlo. Y nos va iluminando, ¿no? El Espíritu Santo va iluminando a cada uno de nosotros para poder corregir a nuestros hijos. Y cuando el padre corrige al hijo, pues, si a la mamá no le gusta, pues interfiera después, ¿no? Porque a veces las mamás se meten en el medio, ¿no? Y consienten al niño, no le pegues al niño, dice. No le hagas eso al niño. No. Es posible que quizás el papá esté mal, pero vaya sola y hable con él. Sea prudente, porque después los niños se hacen... ellos son inteligentes también, hermano. Saben a quién acudir después, a dónde se van a meter, ¿no? Así que tenga cuidado también como esposa, sea prudente. Amén. Versículo 9, vamos a verlo. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y es lo que hacían esta gente, ¿no? Los escribían en los postes de su casa, en las puertas. Sabemos hacer eso nosotros también, ¿no? Lo cual no está mal. El problema es que a veces lo pegamos ahí, pues no le prestamos atención. Nosotros deberíamos ver, ¿no? Lo que nosotros ponemos ahí, reflexionar sobre eso y ser ejemplo para nuestros hijos. Ver si nuestros hijos están madurando, creciendo en Dios. Si no lo están haciendo, hermano, hay que revisar nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo nosotros delante de nuestros hijos? Amén. ¿Cómo estamos viviendo? Le estamos leyendo el versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora Dios quiere que la escribas en la tabla de tu corazón. Amén. No está mal que las pongas ahí. Yo se las pongo a mi niño, a Jason, yo se las pongo ahí. Ahora está más fácil. Sacamos una imagen, la imprimimos, ahí la ponemos, se la prende. Está bien, pero hay que vivirlo. Amén. Hay que vivirlo. Los padres también deben comprometerse con una vida de instrucción a sus hijos. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es lo que va a enseñar usted, hermano? ¿Qué le enseña usted a su hijo, hermano? No, yo he escuchado padres que le enseñan todas las cosas malas que hacían en el pasado de sus hijos. No, eso dice que ya quedó en el pasado, hay que enterrarlo ya, hermano. Ahora enséñele la palabra de Dios.
la palabra de Dios. ¿Qué vamos a enseñar? Versículo 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu, ¿dónde? En tu casa. Amén. Cuando tú te sientas ahí, tienes que repetírsela. Y ese repetir, hermanos, es enseñar, ¿no? Enseñar. Repetirás esto a tus hijos a diario. Ahí dice que todos los días, cuando te acuestes y cuando te levantes, la repetirás a tus hijos. Aunque se cansen a veces, ¿verdad? Pero de seguro quizás muchos padres son los que se cansan, ¿verdad? Me llamó la atención de que una de las definiciones de esta palabra aquí, repetir, es afilar, es decir, sacar filo, es decir, tenerlos bien afiladitos a nuestros hijos, ¿verdad? Hay que ponerlos bien, hay que pulirlos bien a nuestros hijos. Lo primero que hay que enseñarle a nuestros hijos que Dios es soberano sobre todas las cosas, que Él hace como Él quiere. Porque cuando nuestros hijos no entienden esto, hermano, y usted lo va a escuchar de sus hijos, cuando nosotros no le enseñamos la soberanía de Dios, es decir, que Él hace como le place, nosotros vamos a ver o vamos a escuchar a nuestros hijos quejándose o cuestionando a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? ¿Por qué? Porque no entendemos la soberanía de Dios. No entendemos la voluntad de Dios. Amén. Que de Dios es todo y que por Él tenemos todo y que Él permite todo. Amén. Él es el dueño absoluto de nuestra vida. Y Él hace como Él le place, como Él quiere en nuestras vidas. Y nosotros deberíamos estar conscientes de eso. Que nosotros nos cubramos de Dios, que nos bañemos de Dios, por así decirlo. Que Dios sea el centro de nuestra vida. Que Dios sea el todo para cada uno de nosotros. Que también cada uno de nosotros esté listo para dar respuesta a nuestros hijos. Porque veamos ahí mismo, en el 7 estábamos, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermano, cuando vamos en el camino, yo sé que mi esposa y mi hija a veces se ponen a platicar ahí de algunas cosas cotidianas que suceden. Y entonces yo empiezo pláticas acerca de la Biblia y a veces siento como que las interrumpo. Pero es nuestro deber, hermano. Es nuestro deber enseñarles palabra de Dios. Amén. Cuando te levantes, dice, ¿verdad? Cuando te acuestes y cuando se acuesta es un poco más fácil, ¿verdad? Cuando te levantas todos andan a la carrera, no es más cuando suena la alarma, ¿verdad? Y yo sé que todos los latinos casi son como de 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos más, dicen, ¿verdad? Y cuando acuerdan se les ha ido el tiempo. Se les ha ido, ¿no? Mi esposa me dice, ¿cómo le haces tú? No, pues no. Hay que tomar una decisión, hermano. Yo 5 minutos antes me levanto de la alarma, me levanto a apagar la alarma, a desconectar la alarma. Sí, porque uno tiene que educarse, hermano, en todo eso. Yo sé que usted te va a decir, no, eso no es. Sí se puede, hermano. Dice, que estas palabras se las repetirás a tus hijos estando en tu casa. Cuando andes por el camino, dice, ¿verdad? Cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, todo el día, hermano. Todo el día. Todo el tiempo hay que enseñarle las escrituras a nuestros hijos. Amén. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos ese compromiso de enseñarle las escrituras a nuestros hijos. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. A nuestros hijos hay que enseñarle
todo el evangelio completo, hermano. Es decir, a nuestros hijos hay que enseñarles que aunque ellos hayan nacido en un hogar cristiano, todos somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos un encuentro personal con Dios y que necesitamos en nuestra vida una regeneración, que el Espíritu Santo regenera nuestra vida. Hay que enseñarle todas estas cosas a nuestros hijos, hermano. Amén. Vamos a Efesios, les dije, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Ahora va para todos los hijos. Obedecer, dice ahí, ¿verdad? No, es que los hijos tienen que obedecer a sus padres porque esto es justo. Así es que, hermano, pero es que usted no conoce a mi papá y a mi mamá. No, aquí no está haciendo, Pablo no está preguntando aquí cómo es tu papá, cómo es tu mamá. Usted tiene que obedecerle como hijo. Debe de obedecerle. Amén. Aunque nos equivocamos pues como padres. Pero usted como hijo el deber es obedecer. Hay que obedecer. Amén. Aunque ya estoy grande también. No, ya estoy mayor de edad, dice. No, usted tiene que obedecer a sus progenitores. Tiene que honrarlos. Dice, estamos leyendo el 1, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso es promesa, ¿no? ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Amén. Ahí está enseguida, ¿verdad? Para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿no? Amén. Todos queremos eso, ¿no? Todos queremos eso. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, ahora va para los padres. Ahora se intercambia el papel. Ahora, los hijos tienen que obedecer a los padres, no importando cómo sea el padre, imagínense. Pero esto dice que es para que le vaya bien, que es un mandamiento con promesa. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Eso es lo que dice su Biblia? Y vosotros, padres, no provoquéis. Yo sé que en ese punto, en ese aspecto, como padres, más cuando nos enojamos, ¿no? Nos airamos, le gritamos cosas a nuestros hijos que no debimos decirlo, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que pedirle a Dios que lo ayude para que calmarse, ¿no? Y pensar cómo tiene que corregir a su hijo, cómo tiene que hacerlo. Pero lo que salga, ¿no? En el momento de enojo, lo que salga, le tiramos a nuestros hijos, ¿verdad? Y es ahí donde Pablo dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces cada uno de nosotros pidiéndole a Dios entendimiento, sabiduría para poder corregir a nuestros hijos. Porque ahí dice, si no criarlos en disciplina, o sea, en la enseñanza del Señor y amonestación del Señor. Amén. Hay que enseñarle a nuestros hijos. No basta, hermano, con venir y presentar aquí a nuestros hijos. No, después de... Esto es el comienzo nada más. Después de presentarlos aquí, es donde empieza la tarea de criar a estos hijos en el Señor. De que ellos aprendan a amar a Dios. Amén. Se requiere también la presencia de los padres. Amén. Para que le enseñen a sus hijos. Yo sé que pues hay ocasiones que solamente está el papá, a veces solo la mamá, pero siempre es importante que por lo menos esté alguien ahí para enseñarle a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque afuera sobran quien les enseña, ¿verdad? Entonces la tarea
es nuestra. Enseñarle a nuestros hijos. Porque afuera están prestos, ¿no?, para enseñarle todo tipo de ideología que ha salido hoy. Les están enseñando a nuestros hijos. Y nosotros ni nos damos cuenta a veces. No, es responsabilidad nuestra estarle enseñando a nuestros hijos. El versículo 7 dice, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Es decir, los padres tienen que estar presentes para enseñar a sus hijos. Y yo sé que quizás alguno de ustedes me va a decir, sí, yo siempre estoy ahí. Pues la pregunta es, ¿le está enseñando? La pregunta es esa, si usted toma un tiempo para enseñarle a sus hijos. Amén. Toma ese tiempo para enseñarle a sus hijos. O estamos ausentes también. Porque a veces físicamente estamos ahí, pero es como que si no estuviésemos, ¿no? Es como que si no existiera, ¿no? Los hijos encerrados en su cuarto y usted quizás en el suyo y no se ve, no sabe qué pasa. Yo por eso a mis hijos tengo que irles a tocar la puerta. Les toco, les pregunto, entramos. Hay que tomar tiempo, ¿no? ¿Qué están haciendo sus hijos? Y esto no pasa muy veloz. El problema nuestro a veces es que decimos, no, cuando esté más grandecito lo voy a enseñar. Y se pasa esa edad, hermanos. Y cuando usted acuerda, pues de los 14 años en adelante, pues ya es más difícil agarrarlo, ¿no? Usted tiene que ir entablando esa amistad con su hijo. Tiene que ir hablando con su hijo de la necesidad de aprender las escrituras. El padre tiene que estar siempre presente. Y estaba escuchando algo y leyendo algo anoche y decía un comentario ahí que no, dentro del hogar no debe haber ¿qué? No saben qué les voy a decir, ¿verdad? No, yo sé que no son adivinos, pues. No, y además los adivinos no van al cielo. No debe haber favoritismo. Amén. Esa no señala de eso, ¿verdad? Siempre se nota eso, ¿verdad? A mí yo ya les he dicho a ustedes cuál es mi opinión de eso, ¿verdad? Cuando a mí me dicen, yo sé quién es su favorito, hermano. Yo sé quién es su favorito. Y yo le digo, yo también ya sé cuál es el suyo. Sí, porque de allá se ve para acá, de aquí se ve para allá. Amén. Bueno, lo importante es que nosotros instruyamos a nuestros hijos. Que los instruyamos. Que les enseñemos la palabra de Dios. En todo momento, el padre debe estar presente para enseñar, o mejor dicho, los padres, tanto padre como madre. Deben estar presentes para disciplinar a sus hijos. Cuando sus hijos fallan, usted debe de tener carácter para disciplinarlos. Y más cuando ya están grandecitos, no, uno no quiere ya tener confrontación con su hijo. Pues usted debe perder ese miedo, ¿no? Porque los padres le tienen miedo a los hijos. Porque ahora los hijos mandan a los padres. Porque así, ven a Jason ahí. Así pequeñito como está. No está ahí, ¿verdad? Nomás está ahí en la clase. Ajá. No, y a veces me dice, ¿me puedes hacer esto? Y lo dicen con autoridad, hermano. Con más autoridad que nosotros los padres. Y no recuerdo una vez que se paró y me dice, ¿pero qué te pasa? Dile. Sí, es que nuestros hijos, hermano, hay que sentarse con ellos y enseñarles. Pero como les decía, ¿no? Cuando ya están grandecitos ya les tenemos
les tenemos más temor, ¿va? No, hermano, Dios le ha dado autoridad a usted como padre. Dios le ha delegado autoridad. Y la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Ah, pero depende de los padres cómo cuiden esa herencia, porque usted como padre va a dar cuenta de esa herencia que Dios le ha dado. Amén. Muy bien, vamos a ir. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Yo quiero leerles algo ahí. Porque a nuestros hijos hay que enseñarles que escuchen la palabra de Dios y que no solamente la escuchen, sino que sean hacedores de la palabra de Dios. Y esta es la idea que da el apóstol Santiago. ¿Lo tiene? Y cuando uno se convierte en hacedor, eso se llama obediencia, es decir, obedezco a lo que Dios me está diciendo. Yo podría llevarlos quizá a otro pasaje en Mateo 7, donde dice que habían dos hombres que escucharon la palabra, pero uno hizo la voluntad de Dios y otro no. Es decir, a veces todos escuchamos la palabra, pero no todos obedecemos. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿O no les pasa eso a ustedes? Se vio ahí en la casa, en el espejo cuando salió. Y después yo no veo a los hermanos ahí viéndose en el espejo del carro, ¿no? Sí, así les pasa mucho, ¿no? Se les olvida, ¿no? Hay que ser hacedores, dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, ¿escuchó eso? Sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Muy bien, yo lo voy a llevar a un proverbio. Y como les decía, el padre tiene que estar presente para corregir a su hijo. Para corregir a su hijo. Y lo que el proverbio dice, el siguiente proverbio que leeré, capítulo 13, versículo 24, lo que dice este proverbio es que el padre que ama a su hijo, lo corrige. Amén. Lo corrige. Escucha lo que dice, el que detiene el castigo, Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo ¿qué? Ah, muy bien. Escuche esto, hermano. Cuando nosotros decimos, no, pobrecito mi niño, usted lo está aborreciendo, ¿no? Porque después va a ser el problema. Cuando crezca, ¿no? Mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Lo corrige. Amén. Usted tiene que corregir a su hijo. Por supuesto. Y hemos hablado en otras ocasiones que usted no tiene que abusar. No tiene que desatar toda su ira sobre su niño, ¿verdad? Amén. Yo les leo la Nueva Traducción Viviente. Dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. ¿Escuchó eso? El mismo versículo, nada más que en otra versión. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Está prohibido para muchos padres cristianos castigar a los hijos, ¿no? Odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Estos padres que aman se preocupan. Yo lo llevo a otro. Proverbios 23, 13. Porque los hijos tienen que obedecer. Escuchen lo que dice. Aplica tu corazón a la enseñanza. Le está hablando al hijo. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Versículo 13. No rehuses, y esto es para el padre, no rehuses corregir al muchacho
porque si lo castigas con vara, no morirá. Amén. Amén. Sí, no, hermano, eso ya no se ve hoy en día. Y nuestros padres nos castigaban a nosotros, ¿verdad? Y probablemente quizás no entendíamos todo, ¿no? Y quizás nos enojábamos con ellos. Pero estamos bien, ¿no? No morimos, ¿verdad? Amén. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Muy bien, esto, hermano, es lo que debe hacer el padre. El hijo, en el versículo 10 dice, aplica tu corazón a la enseñanza. Eso es para el hijo. Amén. Y el padre dice que no debe rehusar corregir a su hijo. Y debe hacerlo con autoridad. Yo les llevo a otro versículo, que nosotros debemos de corregir a nuestros hijos desde temprano. Desde temprano. Vamos a Proverbios. Proverbios también. Vamos ahí. Proverbios capítulo 19. Ya vimos desde cuándo debe corregirse temprano, decía el proverbio, ¿no? Proverbios capítulo 19, versículo 18. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Amén. Usted tiene que castigarlo por las cosas malas que hizo, ¿verdad? No hay que ser como aquellas personas que cuando alguien falla, te echen cara por lo que fallaste y por lo que fallaste hace 20 años atrás, ¿no? Es decir, a veces somos así con los hijos también. Si nuestro hijo falla, nos acordamos de todas las cosas malas que ha hecho y venimos y lo... No. Porque aquí el proverbio dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Yo se los leo en la Nueva Traducción. Dice, disciplina a tus hijos mientras hay esperanza. De lo contrario, arruinará sus vidas. Amén. Entonces hay que disciplinar a nuestros hijos. Los padres deben disciplinar a sus hijos. Yo les llevo al último. Proverbio 29, 15. La vara de la corrección dan sabiduría. ¿Escuchó, verdad? Hermano, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos y le explicamos los motivos por el cual le estamos corrigiendo, sin duda de que ellos entenderán y aprenderán la lección. Amén. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, estoy en Proverbio 29, 15, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ah, cuántos muchachos consentidos hoy, ¿verdad? Muy consentidos, ¿verdad? ¿Nos hubieran consentido, no? Si nos hubieran consentido nosotros, hermano, hubiéramos sido como todos, como los pandilleros que están allá, ¿verdad? Sí, porque ahora son vergüenza para su madre. No, hermano, hay que corregir a nuestros hijos desde pequeños. Yo recuerdo, y nada más viene a mi memoria, yo recuerdo cuando mi papá estaba pequeño, sí. Cuando yo estaba pequeño. Y nos llevaba, ¿no? A hacer ayunos. Pues éramos 6 hermanos. Y nos llevaba a todos a hacer ayunos. Creo que Francisco también estaba ahí Sí. Nos metía un cuartito. Y llegaba mi abuela, la mamá de mi papá. Maxi, ¿por qué tenés los niños aguantando hambre? ¿Sí? Ay, no, y como les dije hace rato, ¿no? Y los niños pues son inteligentes. Nosotros nos refugiábamos allá a ver si nos llevaba a comer o algo. No, mi papá tenía esa autoridad. No, aquí ellos van a aprender a adorar a Dios. Amén. Y nos tenía ahí.
Aunque mi abuela se quisiera meter, ya no podía hacer nada. Amén. No sé cuántas abuelas hay así, pero... Sí, porque a veces pasa eso también. No, los padres tienen derecho de corregir a sus hijos. Dios les ha dado autoridad. Y Dios les va a demandar en algún momento, les va a demandar. ¿Cómo criaste a tus hijos? ¿Los corregiste? ¿Los corregiste? Yo les llevo un pasaje nada más para que terminemos. Yo les llevo un pasaje. Consideremos el caso de el sacerdote Elí. Y con esta terminamos. Dice 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11. Este hombre tenía hijos. Era sacerdote. Es decir, si tenía hijos, estaba casado. Ya no voy a entrar en esos detalles, pero tenía hijos, ¿verdad? El sacerdote Elí. Dice en el versículo 11, capítulo 3, versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a juzgar? Por la iniquidad. Muchos padres así, hermano. Encubren el pecado de sus hijos. No, aquí dice, yo le mostraré que yo le juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos, hermano, usted tiene que hablarles de, si están fallando, hay que decirles, está fallando. Por lo tanto, dice, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni los sacrificios, ni con ofrendas. ¿Por qué dice? Porque Elí no les quiso estorbar. ¿Qué le decía Elí a ellos? Hijos míos, no está bien que hagan eso. Es lo que dice el texto, ¿no? Pero Dios los eliminó, ¿no? Bueno, nosotros como padres debemos pararnos firmes y decir, ayúdanos. Yo te doy otros pasajes ahí. David dice que tampoco estorbó a Adonías, su hijo. Nosotros, en ese sentido, hermano, debemos estorbar a nuestros hijos. Hijo, eso es pecado. Y aunque no le guste, ¿no? Porque usted tiene esa responsabilidad. Leamos el 8 y el 9. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Es lo que Dios pide. Que le temas, que lo ames, que lo sirvas. Capítulo 10, versículo 12 de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y no solamente eso, dice también en el versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Porque un día tus hijos vendrán y te preguntarán por qué creemos eso. ¿Estás preparado para responderle? ¿Por qué yo tengo que creer eso? Y Moisés dice, ahí en el 6:20, dice que cuando tus hijos vengan y te pregunten, tú les dirás que nuestro Dios nos sacó y nos libró de la mano del faraón. ¿Qué les dirás tú? Amén. Tienes que decirle a tus hijos que Jesús es el único Salvador
de nuestras vidas y que fuera de Él no hay salvación. Nuestros hijos deben entender eso, que Cristo es el centro de todo. Y si usted lo lee ahí mismo en capítulo 10, versículo 21, porque nuestros hijos, hermanos, a veces nuestros hijos se vuelven idólatras, ¿no? Y uno con ellos a veces también. Idolatrando cosas que... No, escuche lo que dice este versículo, capítulo 10, verso 21. Él es el objeto de tu alabanza. ¿Quién? Dios. 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 Es a Él que tienes que darle toda tu alabanza y toda tu adoración. Eso deben de entender a nuestros hijos. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Él es el objeto de nuestra alabanza. Pongámonos en pie. Que nuestro Señor Jesús nos ayude, ¿no? Para que nosotros podamos ser buenos padres para nuestros hijos. Vamos a orar y luego vamos a hacer la presentación de la niña, amén. Ore conmigo. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos ayudas en cada momento, Señor, en cada instante de nuestra vida. No dudamos de que tú estás presente, de que tú nos ayudas, Señor. Y entendemos, Dios mío, que separados de ti nada podemos hacer. Y que tú, Dios mío, eres el que nos puede ayudar para que cada uno de nosotros pueda enseñarle a nuestros hijos tu palabra, Dios mío, tu palabra, Señor. Ayúdanos cada momento, Jesús, a enseñarle a nuestros hijos, Padre, que tú eres el único y que fuera de ti no hay Dios, que fuera de ti no hay nadie, de que tú, Señor Jesús, llenas todo vacío, como dice tu palabra en Colosenses, que en ti, Dios mío, nosotros estamos completos, Señor Jesús, que tú eres el todo para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por todo, Señor Jesús. En este momento, Dios mío, nos presentamos delante de ti, Dios mío, para honrar tu nombre y para presentar, Dios mío, a esta niña delante de ti, donde nos comprometemos como padres de criar a nuestros hijos en tus caminos, Señor, que nos comprometemos como congregación a orar por cada uno de los padres. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias por todo lo que tú haces y todo lo que tú harás, Señor Jesús.